Como a mí me encanta la manzanita, nuevo unboxing. A todos nos encanta la música, siempre vamos conectados escuchando música, ya sea rumbo al trabajo, en la casa, en cualquier otro lugar haciendo deporte. Nos encanta la música. Es por eso que el día de hoy, para mi uso personal, he comprado el nuevo HomePod Mini que tenemos aquí. Así que vamos a sacarlo. Precisamente me llegó en la mañana y estoy súper emocionado por este nuevo dispositivo que agregaré a mi ecosistema de Apple. Actualmente el ecosistema que yo tengo de Apple o lo que conforma el ecosistema, mi ecosistema de Apple, viene conformado por mi iPhone, mi iPad, una televisión LG que cuenta con soporte para Apple HomeKit y un nuevo dispositivo que se encargará de dar todas las instrucciones a todos los aparatos, el nuevo HomePod Mini. He visto videos de otros youtubers tech que han hecho el unboxing y el review de este HomePod Mini y la verdad es que hacen mención de que el sonido es espectacular y es por eso que el motivo que yo decidí traerlo aquí al canal y complementar mi ecosistema de Apple y poder gozar de un sonido con excelente calidad. Tenemos que comprobar eso, así que vamos con el unboxing. Bien, pues vino muy bien empaquetado. Cabe mencionar que a diferencia del Apple Watch que compré hace unos días, este lo compré directamente en el iStore y el Apple Watch lo compré en el iShop y pues creo que vienen empaquetados de forma diferente, pero y de hecho me llegó unos días antes del pronóstico. Pues vamos a sacarlo. Bien, vamos a hacer como en la bolsa, no hay tanto problema. Así que vamos a sacarlo. Viene en esta bolsa, no dice nada. Viene en todos los videos que he visto de los youtubers viene en este tipo de caja y con este abre fácil, o sea que por el momento no lo utilizaremos. Entonces vamos a abrirlo. Esta apertura es muy peculiar. Al parecer es en todos los empaques de los HomePod Mini de todo el mundo, porque he visto varios videos de varios youtubers abrir el HomePod Mini y viene de la misma forma. Entonces vamos a quitarlo. Wow, ya lo empecé a ver y estoy súper emocionado. ¿Listo? Y veamos el HomePod Mini. Bueno, la caja del HomePod Mini. Sale de esta forma y sale de esta forma. Nada más. Wow. La caja es muy pequeña. No es una bocina, o bueno, no, hasta el momento no pesa mucho. No es un peso ni muy ligero ni muy pesada, está intermedio. Y pues aquí lo tenemos ya. Pues no trae abre fácil como otros dispositivos de Apple, así que lo tendremos que abrir. Pero como ustedes saben, a mí no me gusta abrir las cajas de Apple así a la y se va. Entonces voy a hacerle un cuadrito porque a mí me gusta conservarlas. No me gusta que estén todas regadas. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces nada más hice el recuadro para poder sacarlo. Como ustedes saben, pues a mí no me gusta conservar las cajas con todo y su empaque, así que vamos a sacarla poco a poco. Wow, está genial. Voy a poner aquí que se vea. No manches, está genial. Wow. Es un poquito más grande que una manzana. De las grandes, claro. Cabe en mi mano incluso. Pero está genial, está muy bonito el diseño. Ya tenía muchas ganas de poder verlo físicamente. Ya había visto muchísimos videos, muchísimos reviews. Y por fin la tengo en mis manos. Pues bien, vamos a dejarla aquí a un lado.
Y por dentro pues solo trae un cartoncito que separa los instructivos de la bocina. Por aquí todos los youtubers lo que hacen es romper y todo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no me late. Me gusta conservar las cajas. Y pues trae demás instructivos. Pueden ser estos. Y trae una manzanita. El sticker clásico de la manzanita que traen todos los dispositivos o casi todos los dispositivos de Apple. Un instructivo rápido. Y nada más. Y algo que se me hace muy curioso es que este sí trae el cargador de carga rápida que los iPhone 12 no traen. Y este dispositivo cuesta mucho menos que el iPhone 12. Y este sí lo trae. Incluso en el iPad 8 también ya tengo uno de estos. Viene incluido el cargador de carga rápida. Es decir, ya tengo 2 de estos cargadores. Pero me hace falta el iPhone 12. Espero que próximamente ya tengamos ese iPhone 12 Pro. Pero bien, pues aquí está el cargador USB-C. Vamos a ponerlo aquí y ya nada más. Es lo único que trae la cajita. Bien, pues vamos a verlo. Como les decía, cabe perfectamente en mi mano. De esta forma lo puedo agarrar perfectamente. Pesa un poquito, pero nada que uno no pueda sostener. Y vamos a quitarle aquí el cable. Vamos a desenroscar el cable. Aquí está. El cable sí es bastante largo. Yo creo que ha de medir un poquito más de 1,5 metros. Cercano a los 2 metros. Y algo muy bueno por parte de Apple, que esta vez lo hizo bien, es que el cable es trenzado o es como un tipo de tela, como el que en algún momento se corrió el rumor que podrían venir los iPhone 12, el cable de los iPhone 12. Y pues la verdad es que el cable se ve súper resistente. Pienso que les va a durar muchísimo tiempo. Vamos a quitar el plastiquito de aquí. Y esta parte, pues bueno, trae la manzanita y es antiderrapante. Con este no se va a mover para nada tu HomePod Mini. Mi primera impresión es que, yo al colocar aquí los dedos se queda manchada la marca de los dedos. Quiero pensar, está escuchando que con el color blanco no se queda tan manchado, o sea, no se ve tanto, pero en el negro sí se ve mucho. Pero nada que afecte, ¿no? Otra cosa es que hubiese estado excelente que hubiera incorporado un cargador de color negro para que combinara con el HomePod Mini, pero no, decidieron colocar el color blanco. Y pues bien, pues este es el tamaño. Yo creo que vamos a conectarlo para enlazarlo con el iPad y a ver qué tal funciona. Ya está conectado y por la parte de arriba empezó a arrojar un color que está dando vueltas y esperemos a que se configure. Aquí ya apareció, tardó un poquito en cargar el HomePod y como ya detectó mi iPad, ya me está pidiendo la configuración. Entonces vamos a darle configurar. Vamos a ponerlo en la sala. Y aquí, bueno, son peticiones individuales que tengo que hacer. Le doy OK. Términos y condiciones. Acepto. Y bueno, me está pidiendo configurarlo con mi cuenta. Ahora tengo que centrar me está pidiendo que yo escaneé esta parte de arriba del HomePod. Oh, por cierto, se me olvidó ponerlo a grabar para que ustedes vean cómo se está configurando. ¿Qué sería aquí? Rayos, tiene mucho zoom. La cámara está de este lado. Wow, aún no escucho música y se escucha genial. Órale.
Al parecer se escucha muy bien. Ahorita el sonido que hizo hasta me sumaron los oídos. Continúa en esta forma. Está configurándose totalmente. Y pues bueno, puede tardar algunos minutos, algunos segundos yo creo en configurarse. Vamos a ver cuánto tarda. Pero la verdad es que se escuchó muy bien. Y eso que nada más fue un sonidito. Listo, ya quedó. Hola, soy Siri y te presento a tu HomePod. No me puedes ver, pero te estoy saludando. Si quieres que te atienda, di, oye Siri. Comencemos. Di, oye Siri, ¿qué puedes hacer? Oye Siri, ¿qué puedes hacer? Puedo hacer muchas cosas, como encender las luces, mostrarte noticias de última hora y darte información sobre el clima. Bien, pues al parecer ya quedó configurado Siri. Y pues vamos, al momento de yo visualizarlo en el HomeKit debe de estar. Aquí ya me está apareciendo el dispositivo. Actualmente tengo mi luz RGB que está atrás, mi televisión y el HomePod mini. Al yo pulsarle, el icono de HomePod mini tiene su propio reproductor, por lo que puedo ver. Wow, los bajos se escuchan muy bien, Había escuchado en otros videos que los bajos no se escuchaban nada y no tenían nada de presencia y se escuchan excelentes. Lo voy a subir más. Wow, se escucha excelente el sonido. No sé cómo hizo Apple para poder meter este sonido en tan poquito espacio. La verdad es que se escucha excelente. El sonido es tridimensional. No tengo palabras ni siquiera para el sonido. La verdad es que se escucha muy bien. Había escuchado de otros youtubers que el bajo no se escuchaba en este dispositivo y se escuchaba muy plano. Y no es tan mal, la verdad es que sí se escucha el bajo. Claro, no es como una bocina grande, pero sí se escucha el bajo, se escucha bien, se escucha perfecto, se escucha con mucha claridad el sonido. Tenemos que compararla con otras bocinas. Tengo la posibilidad de compararla con la bocina Bose Soundlink Color 2 y con la LG PL7 para ver qué tal. Son diferentes tipos de altavoz, sin embargo andan en el mismo precio.